Hemos dicho ya que el cloruro de paladio se puede disolver en varios disolventes comunes y eso permitía preparar una serie de aductos. Bueno, ya hemos visto varios aductos, ¿verdad? Pero aquí tenemos, por ejemplo, uno de los que se han utilizado con mucha frecuencia, que es el cloruro de paladio bisbenzonitrilo. Bien, personalmente me gusta tanto más el bisacetonitrilo. Se prepara hasta más fácilmente que este. Bueno, a temperatura incluso más baja, se puede cristalizar con facilidad también de modo similar y bueno, aguanta bastante tiempo sin descomponerse a temperatura ambiente. Bueno, de modo similar a este ortometalado o ciclometalado de cobre, pues se pueden preparar otros, por ejemplo, con esta. Bueno, esta amina que es la benzildimetilamina. Sí, benzildimetilamina, como aparece aquí. Fijaros que lo que se hace primero es disolver el cloruro de paladio con agua y cloruro de litio. Bueno, aquí se hace en metanol, mejor que en agua. Metanol y cloruro de litio. Se formaría así el tetracloropalato de litio. Luego se trata con la benzilamina, medio básico como este de trimetilamina, porque fijaros, tiene que liberarse cloruro de hidrógeno que queda atrapado en forma del hidrocloro de la amina. Y así es como se puede aislar fácilmente este complejo. Este complejo que aparece aquí de paladio con esto es la dibencilidinacetona. Bien, la dibencilidinacetona puede formar dos complejos con el paladio, el que aparece aquí descrito y uno menos rico en esta dibencilidinacetona, que es el paladio 2-DBA 3 veces. Bueno, la preparación del uno o el otro depende de ciertos detalles. Inicialmente se puede preparar este y luego se puede extruir, por así decirlo, algo de dibencilidinacetona, ¿verdad? Para que nos quede el que he mencionado. El interés de este complejo es que a fin de cuentas es una especie de paladio cero, con una, diríamos, a fin de cuentas, pues un ligando coordinado por enlaces olefínicos, bien, que se puede desplazar fácilmente con casi cualquier cosa. Eso por una parte permitirá preparar muchos compuestos de paladio cero, pero aquí se propone el uso para preparar una especie de paladio 1 que son bastante infrecuentes vía con proporción. Fijaros, desde paladio 0 con paladio 2 como este transdicloro decía transdicloro bisbenzonitrilo, bueno, el que habíamos preparado previamente aquí, ¿verdad? Pues paladio 2 y paladio 0 con proporción a paladio 1, paladio 2 Cl2 con terbutil isocianuro. Aquí lo que hay son dos paladios unidos entre sí por dos puentes de cloro y luego cada paladio con dos terbutil isocianuros coordinados. Bueno, esta síntesis es un poco más difícil de explicar. Fijaros, esto a fin de cuentas es un cloro eta 3 alil paladio, o sea, un complejo, diríamos, de alil paladio, dímero con puentes de cloro y cada paladio llevando su grupo C3H5, bueno, pues con los tres carbonos prácticamente a la distancia, misma distancia, eta 3, ¿verdad? Decía que es un poco más difícil de explicar esta preparación porque uno piensa, pero ¿qué pinta aquí el monóxido de carbono si realmente además aquí no hay que coordinarlo aparentemente y no hay que hacer ninguna reducción porque estamos pasando de un paladio 2 a un paladio 2, cloroalil, paladio 2 a fin de cuentas. Pero bueno, así está descrito. Bien, a partir de este cloruro alilo se puede eliminar el cloro con un ciclopentadienuro como el de sodio, que es lo más sencillo para preparar un sándwich asimétrico. El sándwich tendrá un Cp arriba, por ejemplo, el paladio y luego por debajo el C3H5. Bueno, pues es curioso que a partir de este sándwich asimétrico, una de las cosas que se ha hecho es, bueno, pues preparar un compuesto como este que si os fijáis es algo así como un 10, 12, es un 14 electrones, nada de 18, nada de 16, 18 como este, ¿verdad?
Si os fijáis, esto lo que implica tratarlo en caliente con tricicloesilfosfina, ¿qué es esto? Bueno, pues esto implica una eliminación reductora del alilo y el ciclopentadienilo. Ambos se van fuera. En plan simplista podríamos pensar que se formaría un alilciclopentadieno, ¿verdad? Y entonces entran ahí dos triciclosilfosfinas. Es interesante o al menos curioso porque, claro, cuando uno tiene un ligando como la triciclosilfosfina con un ángulo cónico superior a 180 grados, bueno, pues resulta que se puede entender que no se puedan coordinar más que dos ligandos alrededor del paladio. Decíamos que a partir de este cloruro de paladio bisbenzonitrilo o del análogo con acetonitrilo se podían preparar muchos derivados. Aquí tenemos otro más, por ejemplo, con este tris-dimetilaminofosfina. Sería algo así como el hijo, por así decir, de la hexametilfosforamida tan conocida, ¿verdad? Bueno, pues con esta aminofosfina especial pues se puede preparar este complejo transdicloro bisfosfina, como aquí se indica, o sea, con bastante facilidad. Bueno, aquí tenemos un caso, desde luego, que requiere un comentario, aunque ya se dice aquí. Dice, bueno, a partir de esto se puede preparar este cloruro de paladio con este C4H6, que sería un butadieno. Es decir, lo tratamos en benceno con butadieno y entonces dice, ala, se desplaza el benzonitrilo y se pega el butadieno. Eso se pensó durante muchísimo tiempo, pero fijaros, unos años más tarde aparece una corrección, por eso se dice aquí ver el volumen 11, página 216, porque ya entonces se conocía que esto no era así, sino que esto era a fin de cuentas un cloruro de un cloroalil, es decir, un cloro enlazado al paladio y luego este C4H6, a fin de cuentas, ¿verdad? Pues era un cloroalil, lo que se había enganchado ahí. O sea que, bueno, pues tiene su gracia el asunto. Bueno, he dicho alil, pero claro, hay 4 carbonos y no se pierde uno, Es un cloralil metilalil, clormetilalil. Compuesto que, por cierto, por despiste por mi parte, volví a repetirlo aquí, en el 6216 o 18, vamos, a fin de cuentas, o 16, 18. Y aquí luego lo metí corregido ya. Podría haber quitado este, ¿verdad? Aquí tenemos otro caso estrechamente relacionado con este que vimos aquí, en el que se produce una comproporción entre el cloruro de paladio 2 bisbenzonitrilo y la dipaladio tris dibenciliden acetona. Bueno, algo parecido a lo de antes, con proporción en presencia de DPPM, que hemos quedado que era la bis-difenilfosfino-metano, ¿verdad? Pues se produce un complejo dinuclear con 2 paladios, puentes de ppm y tal. Y vamos a finalizar comentando la preparación de este tetraquis tiocianatopaladato de potasio, simplemente tratando este compuesto pues con tiocianato de potasio. Bueno, fijaros que no es obligado utilizar este compuesto, lo que pasa es que como pillaba más a mano, pues he propuesto esto, aunque no aparece una referencia porque es bien simple. Uno podía perfectamente haber partido del cloruro de paladio 2 o de un tetracloropaladato similar, tratándolo con tiocianato potásico y haber cristalizado esta especie. Bueno, decía que tiene su encanto porque a partir de él, vamos, cuya síntesis no aparece descrita, como decía, en estos volúmenes, pues se ha utilizado para preparar aductos como este. Tiocianato, bipiridina, paladio 2. Fijaros que aquí no nos dicen si es cis o trans, simplemente dicen que es el bistiocianato, bipiridina y ya está. Se prepara tan fácilmente como aquí se indica, en 10 minutos a temperatura ambiente con la bipiridina en etanol. Bien, de acuerdo. Pero fijaros, aquí lo que aparece ahora es un S-tiocianato bipiridina, descrito un poco más tarde, vamos, no un poco más tarde,
prácticamente aquí mismo, tendría que revisarlo. Perdón que en esta fase final me he liado un poco. Vamos a ver, aquí tenemos el paladio bipiridina, N-tiocianato. Y aquí tenemos el paladio bipiridina S-tiocianato. Es que aquí tiene que haber puesto una raya para indicar que se liga por el nitrógeno, igual que le he puesto aquí para indicar que se liga por el azufre. Fijaros que la diferencia que hay para la preparación del uno del otro es esto a temperatura ambiente y esto a menos 78 grados y demás, aunque luego se vaya a temperatura ambiente y se mantenga durante 20 minutos. Pero inicialmente temperatura muy baja. Aquí directamente temperatura ambiente. No es este el único caso de isómeros de tiocianatos N y S coordinados. Aquí tenemos también el derivado con trifenilarsina y el S coordinado y el N coordinado. Y en este caso, la preparación del S coordinado es a 0 grados en etanol. Y aquí lo que se dice es, bueno, que se caliente 6 horas, aunque luego se vaya a 0 grados. Y aquí se va al S. Bueno, pues aquí parece que es un poco al revés que en el otro, pero en cualquier caso se pueden preparar tanto el S como el N coordinados, los tiocianatos. Y ahora, para finalizar, para los que estén muy interesados en la química del paladio, que puede haber unos cuantos, pues lo que voy a hacer es pasar despacio, pues esto, otras síntesis que aparecen descritas tanto en Brouwer como en Inorganic Synthesis de compuestos de paladio. Paso despacio para que se puedan tomar notas si hace falta.